tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Buenas tardes, estimados amigos de radio El Mirador del Gallo por el 107.9 FM para todo Santiago de Chile y el mundo, una iniciativa del colectivo social y cultural Barrio San Eugenio, transmitiendo por el 107.9 FM para toda la región metropolitana y el mundo entero, luego por los archivos del ivox.com. Nuestro programa de hoy, Historias Rinconianas, tratará un tema increíblemente interesante sobre los carmelitos y las carmelitas descalzas. ¿Qué misterio nos propone Catalina Choff y Manuel Venegas hoy, 19 de marzo del 2018? ¿Qué cuentas de nuevo, Catalina? Ya estamos al aire cuando son las 4 o 5 minutos de la tarde. Sí, una hora batallando, como les decíamos a nuestros amigos en el stream. Lo estoy diciendo pero bien. No streaming, pero no funcionó. Bueno, no funcionó nomás. No funcionó. Pero la cámara se ve muy lindo por ahí. No funcionó por el computador. Dice Valentina Romero: hola, qué bien que al fin puedo verlo y escucharlo. Sus tours son geniales. Gracias, Valentina Romero. Te agradecemos mucho, porque la verdad es que algo que nos gusta a nosotros es justamente poder hacer los tours a los cuales nosotros estamos acostumbrados. Tengo micrófono, ¿cierto? Sí, se escucha perfecto. Ya. Es que te tienen que colocar los audífonos. No te interesa. Tengo que colocarme los audífonos para escucharme. Bueno, el tema es... Ojalá que se escuche. El tema es que hoy día vamos a hablar acerca de los carmelitos descalzos. ¿Dónde nace esta orden? ¿Cómo llega a las Américas? ¿Cómo llega a Santiago? ¿Y en qué condiciones? O sea, ¿en qué misión? ¿Ya? Pero antes de iniciar el programa, vamos a partir con lo que es habitual en nosotros, justamente, que son aquellas noticias que a nadie le importa. A nadie le importa, pero ¿sabes qué? Yo he sabido de que cada vez tengo más adeptos, así que le vamos a borrar a nadie le importa y le vamos a dejar las noticias del día. Y resulta de que un día como hoy, cuando nos quedan apenas 10 días para Semana Santa, tenemos que recorrer, y esto les va a fascinar a todos nuestros amigos recreacionistas, porque se inicia hoy día como hoy, en 1814, en el marco de la Guerra de la Independencia, tiene lugar el combate de Quilo entre las tropas de Bernardo O'Higgins y Manuel Barañao. Y en 1818 el ejército español vence al ejército chileno argentino en la batalla de Cancha Rayada durante la Guerra de la Independencia. Y además de eso, un día como hoy fallece uno de los grandes, que fue padre uno de los grandes también, aunque no soy fanática de su hijo. Fallece un día como hoy, en 1801, Ambrosio O'Higgins, quien fue gobernador de Chile y virrey del Perú. ¿Ya? Les recordamos a todos nuestros amigos que estamos llenos de celebraciones para un día 19 de marzo, que a propósito todas las personas que son católicas, apostólicas y romanas hoy día están expeditos, así que recuerden ir a misa a cumplir sus mandas. Un día como hoy se celebra en España el Día del Padre, fíjate tú. Un día como hoy tenemos las fiestas de las fallas de Valencia. Así que son muy entretenidos, son monitos grandes, que son carnavales de papel inmensos, maché. claro.
Oye, cada vez nos sorprenden más con sus cosas en cada festividad de Valencia. A mí me encanta ver eso. Eso, y cuando están en Brasil con la fiesta de samba para arriba y samba para abajo. ¿Cómo se llama eso? El carnaval. El carnaval de Río. El carnaval de Río. Bueno, pero no solamente tenemos eso, sino que en Colombia también tenemos la Feria Campesina de San José de Suaita. Y tenemos las fiestas patronales en la ciudad folclórica de Venezuela. Así que a todos nuestros amigos colombianos y venezolanos, sobre todo a los que nos acompañan en nuestras rutas, un saludo, cariño. Ahí está Manuel, ¿ya? Un saludo y cariño, y ojalá puedan celebrar aquí en Chile tal como celebran en su país sus festividades que son parte de la identidad de ellos. O sea, ellos no, porque llegan a un país como Chile, tienen que asumir todas nuestras costumbres y olvidarse de las propias. Eso no debiera ser, ¿ya? De hecho, en mi casa todavía hay algunas costumbres que mi papá trata de conservar, de las que heredó él de sus abuelos, de sus tatarabuelos, por parte de la familia alemana. Bueno, pero también tenemos que hoy día es el Día de los Sirvientes en México. Tenemos que hoy día es el Día Internacional del Artesano. Así que un saludo a todos nuestros artesanos, sobre todo a los de Colina, que tengo muchas ganas de ir a darle una vuelta a los artesanos de Colina. Tengo ganas de hacer algo con ellos, pero todavía no lo tengo claro. Igual que los artesanos del cuero en calle Victoria, que es un poquito más cercano a donde estamos nosotros, que es barrio San Eugenio. Tenemos también el Día del Trabajador Universitario en Venezuela. Qué raro eso. Tenemos el Día del Auxiliar de los Servicios y Conductores de Hospitales y Consultorios en Chile. Así que a todos los chilenos también un saludo a ellos. Yo sé que lo pasan bien en los hospitales, así que no se pongan a llorar, porque cuando mi hermano estuvo hospitalizado, oye, comían torta, tomaban bebiditas, se compraban pastel, lo pasaban re bien los chiquillos. Y un día como hoy también se celebra el Día de la provincia de Cádiz en España. Y mira qué lindo, para todos los que reclamaban que solamente había Día de la Mujer, también hay Día de el Hombre en Colombia. Así que a todos los hombres colombianos un gran abrazo, muchos cariños, y celebren bien celebrado su día, ¿ya? Y por supuesto vamos a saludar a todos los Josés. Y en otras partes del mundo dice que se están celebrando los pomenos, así que también un saludo a todos los pomenos. Suena como pomelo. Sí. Deben ser flaquitos los pomenos, yo creo. Bueno, fantasías de uno. Oye, Manuel, fantasías de ayer y hoy. ¿qué más tenemos para contarle a la gente? ¿Tenemos actividades en esta semana? Hay actividades, pero pocas, porque se viene Semana Santa. Se viene el recogimiento. Que tenemos, después de Semana Santa, nosotros reaparecemos con todo, con tutti, ¿ya? Este sábado está el recorrido Casona y Palacios de Barrio Brasil, que aunque no se inscriba nadie, igual vamos a estar ahí, pero después nos devolvemos a la casa. El sábado, recuerden, chiquillos, este sábado tenemos Casonas y Palacios de Barrio Brasil, ¿ya? Nos vamos a juntar a la salida del metro Los Héroes, para ser más específico, donde está el monumento a los héroes de la Concepción, y de ahí en adelante vamos nosotros a hacer una pequeña introducción y nos vamos a adentrar en este barrio que es bastante es chiquitito, tiene sus tesoros ocultos, ¿ya? Pero también tiene algunas historias que nos ha costado mucho ir recabando historias
pero ahí nosotros los invitamos para que las puedan escuchar al más puro estilo de Rincón Patrimonial Chileno, y a ver si les podemos tener una sorpresa más entre medio. Estamos trabajando en eso, como decía la antigua presidenta. Estamos trabajando para usted, chiquillos. Estamos trabajando. ¿Ya? No y el domingo los misterios y enigmas de la iglesia de Santiago. Ese parte a las 11 de la mañana, el domingo 25, en la escultura ecuestre de Pedro de Valdivia, en Plaza de Armas. Fantástico. Ahora sí que escucho. ¿Sabes? Ahí, listo. Y lo otro que ya está publicado es el 6 de mayo, las muertes de la Quintrala. Después el 13 de mayo, el fatídico terremoto del 13 de mayo de 1647. Y el Cristo de la Agonía, o Cristo de Mayo, como lo conoce usted. Y el 27 ya sería el domingo, Día del Patrimonio. Ese es el recorrido, el origen de Santiago. Pero claro, falta mucho para eso todavía. Oye, los orígenes de Santiago es distinta a la primera versión que nosotros sacamos. Esta es una segunda versión. La primera versión va desde el hombre de la conquista hasta la mujer de la conquista. Pero en la segunda versión de los orígenes de Santiago hay que hablar de una segunda refundación prácticamente de la ciudad, porque nosotros vamos a retomar donde dejamos a Inés de Suárez para seguir con la historia, con personajes como Santiago Larraín Vicuña, por ejemplo. Vamos a tener también entre medio a la Quintrala, y vamos a detenernos justo en 1647, el día del terremoto. ¿Por qué en esa fecha? Porque en esa fecha la población sobreviviente tiene que debatir entre fundar Santiago nuevamente en otro lugar o levantarse entre sus ruinas. Mira qué interesante, una segunda refundación. Pero ese no sería el recorrido del fatídico 13 de mayo, ¿sería ese recorrido? No, porque lo vamos a hacer como Orígenes de Santiago con historias nuevas. Es que es raro eso, porque la gente quiere ir al recorrido del Origen de Santiago, pues es lo único que conocen, si es gratis el recorrido. Sí, pues por eso, es por raro, eso. No confunda a la gente, porque el mismo mes son historias que son paralelas en el mismo tiempo. Entonces claro, no podemos después hacer un chancado de todo y tirarla por el Día del Patrimonio. Bueno, ahí vamos a organizarnos. Oye, Manuel, ¿qué te parece si nos vamos inmediatamente a un corte musical? ¿Ya? Para empezar de lleno a la vuelta con lo que son las órdenes. O sea, en realidad no, porque ya estamos, después nos vamos, ¿no? Nos demoramos tanto en partir que ya música no tiene sentido, ¿eh? Ah, entonces tú quieres largarte, irte de viaje. Sí. Ya, es un programa que va a durar 1 hora solamente, no va a durar más. Lo que pasa es que yo quería pasarte mi contraseña para que abrieras mi Facebook y compartieras esto. Como si ya está compartido, pues. Ahí está compartido. Sí, pues, ya. Yo lo hago de inmediato. Ya. Listo. No, es que yo tengo otro fanpage, otras cosas, y yo comparto por ahí también. Bueno, chiquillos, entonces, ya que el jefe no me dice que yo no te coñaste ni parte acá, hago lo mío. Historia. Sí, hay que seguir de largo, entonces, ¿no? Vamos entonces con son varias veces las que hemos llegado a la radio y una hemos llegado atrasados, otras veces nos encontramos con todo desordenado, entonces no partimos nunca a la hora. Eso ya nos ha pasado varias veces. Sí, es que yo lo decía porque como viene el jefe y tiene que revisar. No, pero ya entonces, no, pues si ya partimos. Bueno, él después verá cómo lo hace, porque el tema es el siguiente: órdenes de los carmelitos. Yo creo que el monitor falleció. Ya. O el cable, debe ser el cable que está mal. Ya, pero déjame hablar, po. Dice: órdenes de los carmelitos descalzos. ¿Usted sabe por casualidad dónde nacen los carmelitos descalzos? Que tantas veces nosotros hemos mencionado en nuestra ruta, sobre todo cuando las iniciamos en la plaza Benjamín Vicuña Maquena. ¿Tú sabes, Manuel? No.
todos los que no saben, yo se los digo inmediatamente. Nacen en España en el siglo XVI por la reforma de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que hicieron de la orden de Nuestra Señora del Carmelo lo que nosotros conocemos como las Carmelitos Descalzos. ¿Qué dice la historia? Resulta que en 1562 ya aparece una señora que se llama, el nombre cristiano con el que se rebautiza es Santa Teresa de Jesús, ¿ya? Santa Teresa de Jesús, por si usted no la conocía, yo le voy a contar inmediatamente. Ella es, nosotros cuando la estudiamos en psicología, la estudiamos como paciente. Tome nota, por favor. La tomamos como paciente porque para nosotros ella es una mujer que sufría de crisis de histeria, y a raíz de estas crisis de histeria tenía alucinaciones. Pero para el mundo católico esto no corre. No eran crisis de histeria ni eran alucinaciones. Era una mujer que recibía visiones directamente del divino. ¿Qué sucede con esta señora? Esta señora, que es la fundadora de los Carmelitos Descalzos, se me perdió un poco la información. Bueno, esta señora dice algo parecido con lo que ha pasado con otras congregaciones. Dice, aquí hay cosas que como que no concuerdan mucho y como que la iglesia necesita refrescarse un poco porque estamos perdiendo el horizonte, y va y presenta una propuesta que es inmediatamente pasada a los mandamases, es estudiada. Y en ese entretanto salieron por supuesto algunos detractores, aparecieron otros que estaban a favor de ella, y finalmente le dan el pase para que en el año 1562, como yo les decía, la Santa Teresa de Jesús funde lo que es las Carmelitas Descalzas, ¿ya? Pero ya antes de las Carmelitas existían los Carmelos. Siempre están los Carmelos antes que las niñas. Carmelo. Ya, póngase serio, caballero. ¿Qué más serio que una monjita que levitaba y todas esas cosas raras? No, pues. Ya. La monja levitaba. Resulta de que el Carmelo Descalzo, como ya les decía, reconoce a Teresa de Jesús como su fundadora, pero nos encontramos con que la orden primero empieza como masculina. Esto es típico en una iglesia en donde son los hombres los que mandan, ¿ya? Y ¿qué pasa? Que entra en la polémica porque está una orden que entra dentro del carisma reformador de la iglesia católica, ¿ya? Estamos saliendo de un periodo que era bastante complicado, como ya les decía, necesitaba refrescarse. Estamos hablando de un periodo donde los papas todavía gobernaban como reyes, así que había muchas cosas enredadas entre medio, y los del Carmelo necesitaban limpiar su iglesia. ¿Qué sucede entonces? Ahí está Manuel saludando. Entonces, ¿qué parece? Que la orden del Carmel, lo novedoso, que presentan que ellos no quieren conservarse como la iglesia primitiva, sino que como una iglesia modernizada. Al ser una iglesia modernizada, ya empiezan a predicar
con un estilo de fidelidad que tenía que ver justamente con estas visiones alocadas que tenía Santa Teresa, más que la función que presentaban los Carmelos. Es decir, los Carmelos presentan la propuesta, pero no pasaban de ser una congregación más. Es Santa Teresa la que les da la fuerza, el empuje a la congregación para que se convierta en la potencia que fueron después. ¿Ya? Después dice, en el tiempo, 7 años, en medio de la visión del infierno, que era lo que motivaba a Santa Teresa. Por eso que nosotros lo estudiamos en psicología como una mujer que tenía crisis de histeria, porque sus alucinaciones eran muy fuertes, eran como muy dantescas. Ella siempre hablaba del infierno y que si no reformamos esto, no solucionamos esto, vamos a ser todos quemados en la hoguera. Ya, bien catastrófica la señora. Ellos logran finalmente reorganizarse, ya, y ya para 1566, el ideal teresiano pone fin a la dominación fundacional de los primeros reformadores, ya, para darle un entroque más estricto. O sea, a ver, ¿cómo me explico? Porque estoy tratando de resumir los textos. Ellos tratan de cambiar todas las reglas, casi el cristianismo completo, cosa que no les permitió el papado, pero tratan de reformar todo lo más que pudieran, ponerse demasiado estricto, voto de pobreza pero absoluto, ¿ya? Y congregarse en torno a la voluntad de la autodeterminación. Y a partir de eso empiezan a influir en las familias, ¿ya? Empiezan con una misión que era casi imposible en esa época. Y bueno, con Santa Teresa hay un crecimiento que va desde su deseo de transformarse hasta influir directamente en el Vaticano, según lo que estoy viendo acá, para poder también reformar cómo está conjugada la cabeza de la Iglesia Católica. Al final de todo el proceso de desarrollo que se desata, me está llegando un mensaje. No, eso es otra cosa. ¿Ya? Dice que las hermanitas descalzas, tengo un enredo más o menos acá. ¿Nos estamos convirtiendo en Radio María? ¿Algo así? Sí, lo que pasa es que estoy tan desfasada con esto que no tengo computador para ver lo que está pasando en los comentarios, que estoy como medio... No importa, no hay comentarios. Te están viendo 3 personas nomás, Catalina. Bueno, ya, será que sea lo que sea nomás. Lo que si pasa, estamos a 19 de marzo, la gente anda en otras cosas. Lo que pasa, Manuel, es que por eso que yo necesitaba computador para yo poder compartirlo con mis propias redes. ¿Entiendes? Mira, ahora te están viendo 5 personas. Bien, estamos subiendo. Dice que después de que como parte de la reforma, bajó. Como parte de la reforma que postula los Carmelos, ya está en que se van a dividir. Pero ven para acá, ven a hablar acá, cámbiate de lugar y aquí ves todo lo que pasa. Cada que no puedes ver lo que estás transmitiendo, obviamente. Claro. Es imposible. Sí, pues estoy a ciegas yo acá. Sí, pues no. Bueno, veo, pero lo que no hay comentarios, pues hay uno nomás que es de la niña Valentina Romero, de la señora. Claro, pero ya, en fin, lo haremos a ciegas, a la antigua, ¿ya? Bueno, el tema es que los carmelitas descalzos se terminan... Isabel Alarcón también. Ella es fan, pero fiel. ¿Qué pasa con los carmelitas descalzos? Que se terminan dividiendo finalmente en 3 ramas, que están las monjas contemplativas,
que a su vez están divididas en dos, la de los 90 y la de los 91, y luego vienen, dependiendo de la constitución que sigan, por supuesto, y luego vienen los frailes o los hermanos terceros o seglares de la Orden del Carmelo, ya, y desde ahí ellos empiezan a repartirse, ya, porque como bloque era difícil poder llegar a la misión que ellos querían. Por lo tanto, tuvieron que estratégicamente dividirse en estas tres ramas. También tenemos que mencionar de que estos chiquillos, los del Carmelo, están viven como ermitaños, ¿ya? Vamos a ver Está raro eso. Una cosa que tengo yo acá, que como estoy transmitiendo de este celular, mi celular está todo el día sonando y se me olvidó quitarle el sonido. Así que las personas que me están escribiendo por chat, perdónenme, no puedo ver desde el celular todo, ¿ya? Porque lo tengo transmitiendo. Pero sí les puedo contar de que la Orden de los Carmelitas Descalzos, como yo les contaba, se tiene que dividir en estas tres ramas, ¿ya? ¿Qué pasa con los Carmelitas Descalzos? Resulta que los Carmelitas Descalzos se dividen en los contemplativos, como yo les decía, que son los que nosotros conocemos acá en Chile. Si me estoy cometiendo algún error, ustedes me escriben y ahí Manuel me va indicando, porque Manuel tampoco me quiere prestar... ¿Cómo no? Si te tienes que venir para acá después, ¿no? Es que tengo que abrir mi Face. Sí, pero por eso nos vamos a la pausa musical. Eso es lo que yo te había pedido y tú me dijiste que no. ¿Viste? Vámonos a una pausa musical de inmediato, ya que nuevamente este programa no es para nada serio, es una chambonada nomás. Los amigos patrimoniales que siempre tienen muchas piedras en el camino. Y nos vamos, estimados amigos de Radio El Mirador del Gallo, con una pausa comercial con nuestro compañero y amigo Camilo Sesto. No sé por qué me salió la palabra compañero. Ya, oye, démoslo con eso mejor. Y ahí nos organizamos bien. Mira que con esto de que no estoy así gana. Ya, estimados amigos de Radio El Mirador del Gallo, estamos de vuelta con un programa bastante piedregoso, bastante raro, como todo en la vida, bien enigmático para el programa Historia Rinconiana, que por lo general nunca sale a la hora y que además cuando vamos a hablar de un tema terminamos hablando de otro. Eso es Historia Rinconiana, con una personalidad y un carácter bastante fascinante. Vamos a omitir esos comentarios de Manuel y nos vamos a concentrar, nos vamos a ordenar, porque como ustedes les estábamos contando, hemos tenido bastantes tropiezos para el día de hoy para iniciar nuestro programa. Y ahora sin interrupciones. 1562, Santa Teresa de Jesús, personaje que nosotros en psicología estuvimos tratando como un enfermo psiquiátrico, ya, que padecía de histeria, y de la histeria surgen alucinaciones, pero para la Iglesia Católica esta era una santa que tenía visiones que venían con mensajes directamente del divino. Resulta de que ella era la encargada, por orden del divino, de efectuar una reforma en la Iglesia Católica porque las cosas no andaban bien. Entonces ella funda, es la religiosa encargada, Santa Teresa de Jesús, de fundar el primer convento de Carmelitas Descalzas, el convento de San José, en la ciudad de Ávila, en España. Y posteriormente
Finalmente, junto con San Juan de la Cruz, fundan el ramo de los carmelitas descalzos. Ahí yo me hago la corrección porque yo en el bloque anterior había dicho que primero eran los carmelitos, pero resulta que tengo tanta papel, tanta hoja acá revuelta que me traspapelé, así que pido las disculpas del caso y me corrijo inmediatamente. Eso es importante hacerlo porque hay otras personas que se equivocan y para no pasar la vergüenza no se corrigen, y yo considero que no es vergüenza corregirse los errores, sino que es un esfuerzo por avanzar, y eso uno lo fortalece más también, lo vuelve, es un rasgo de humildad que uno nunca debe de olvidar. Bueno, pero sigamos con el tema. Dice: la nueva regla que buscaba reformar la iglesia se centraba en Dios con toda la sencillez y pobreza, que es lo que yo les indicaba en el bloque anterior. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los papas que había tenido la iglesia estaban muy concentrados en no perder poder, en acumular riquezas. Para algunos, para otras congregaciones dicen no congregaban riqueza, lo que pasa es que salvaguardaban tesoros de lo que ahora son tesoros de la humanidad, ¿ya? Pero el tema es que no les parecía a Santa Teresa esta situación, y como parte, no como la única razón, sino que como parte de una de las razones, es que ella busca reformular prácticamente toda la Iglesia Católica, cosa que no era posible, pero por lo menos obtiene el permiso para que en 1562 logre formar la orden de las Carmelitas Descalzas, y como yo les decía posteriormente se funda el ramo de los Carmelitas Descalzas. La nueva reforma busca la sencillez y la pobreza y se transforman en los primeros emeritas del Monte de Carmelo, que seguían el ejemplo del profeta Elías, ¿cierto? A ver tú, Manuel, si nos refrescas un poco la memoria, ¿quién era el profeta Elías? Elías. Vamos a refrescar un poquito inmediatamente la memoria con el profeta Elías, para que nosotros vayamos entendiendo también la mentalidad que tenía Santa Teresa de Jesús. De Jesús de Ávila. Fue un profeta hebreo que vivió en el siglo 9 antes de Cristo. Su nombre es una forma helenizada que proviene del nombre hebreo Eliyahu y significa mi Dios es Yahvé. Elías era oriundo de Tishbe, en la región de Galad y al oriente del río Jordán. A él se refiere la Biblia en 1 Reyes 17:21 y 2 Reyes 1:2. Dice: el ministerio profético de Elías comienza en la época del reinado de Acab, hijo de Omri, quien gobernó el reino de Israel entre 874 a.C. y 853. Los autores de los libros de Reyes citan como fuente de sus relatos otro libro hoy perdido, más conocido como el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Posiblemente de tal fuente u otra referida al profeta surge la narración sobre el enfrentamiento entre Elías y el rey Acab, quien hizo el mal a los ojos de Dios, más que todos los que le habían precedido, y tomó por mujer a una cananea, Jezabel, hija de Itobal, rey del Sidón, y se fue tras Baal y Acera. Le sirvió y se prosternó ante él. No solo el corazón de Acab se desvió de los preceptos de Dios, sino también todo el pueblo, lo que provocó la ejecución de la mayoría de los profetas de Israel, y como consecuencia de la iniquidad Dios hizo que sobreviniera una gran sequía en Samaria y por ende una hambruna en la región.
Y todo eso lo soportó Elías. Hay que recordar que Elías la primera misión también hay sale. que recordar que Elías es uno de los profetas que no muere y se lo llevan así, tal cual como lo pillaron, hacia el otro lado. Hay quienes dicen de que Elías es uno de los primeros abducidos, ¿ya? Pero eso es otro tema de omniología, ufología, y yo justo que quería hablar que de nosotros no hoy lo día. vamos a tocar el día de hoy. El tema es Carmelitas Descalzas. El tema es Santa Teresa de Ávila. Resulta de que la gente inmediatamente empezó a acercarse mucho a la idea de los carmelitos descalzos, porque aparte de que ellos empezaron a hacer misiones, aquí sí que sale información hoy. también ellos eran se empezaron a acercar más al pueblo, cosa que la iglesia está un poquito, los tenía muy a dejo, porque estaban concentrados en sus abadías, estaban concentrados en sus grandes templos, mientras el pueblo pasaba hambre y los reyes estaban en sus batallas. Y los carmelitos se encargaron justamente del pueblo y se ganaron el corazón del pueblo. Resulta de que hasta el día de hoy los carmelitos cuentan con una cantidad aproximada de 4.067 religiosos y tienen una cantidad de 2.655 sacerdotes. Yo encuentro que es una cantidad bastante poca, ¿ya? Siendo que tienen tantos años de existencia, pero también hay que entender de que en los tiempos actuales la Iglesia Católica ha perdido bastante poder, sobre todo cuando viene la reforma del protestantismo, en donde literalmente casi se queda sin gente que la Iglesia Católica. Pero sigamos con la historia. Dicen de que algunas mujeres sienten la llamada a ingresar a los monasterios o a conventos, haciendo de la oración contemplativa el eje de la vida. Esto es cuando ya estamos hablando de una orden donde ya las carmelitas están hechas y derechas, conformadas dentro de la orden. Es una orden que además tiene como otras más que se han estado poniendo a la misma altura, tienen seglares solteros, pero también tienen seglares casados. Hay otras órdenes que no tenían eso hasta hace muy poco, ¿ya? Y por supuesto tienen los sacerdotes diocesanos. Tenemos que contarles también de que dentro de esta orden el fuerte deseo de espiritualidad teresiana se mantiene siempre en las ocupaciones laborales y familiares, ¿ya? Y reciben una formación y guía espiritual y oración en los monasterios justamente de su orden de los Carmelos Descalzos, ¿ya? Y preparan siempre el camino para asimilarse al Cristo, ese Cristo que había sido olvidado cuando empezó todo el universo de la cristiandad, luego de la crucifixión de el Hijo de Dios. ¿Puedo decir algo? Crucifixión. Después dice que esto es una chacota y eres tú el que le quita el punto de seriedad al tema. Ya, pero ¿por qué es tan importante para nosotros como Rincón Patrimonial Chileno hablar acerca de los carmelitos descalzos? Más que hablar de la orden en sí, para nosotros es importante porque cuando empiezan a llegar los españoles acá a Chile, nos encontramos también con otros invasores que son poco mencionados en la historia, salvo el capítulo, el pasaje, y si es que van a salir más adelante con todo lo que le están quitando de historia a los chiquillos en el colegio, porque cuando los Carmelos llegan a las Américas, ellos llegan con una misión especial.
no llegan como una orden que viene a evangelizar. Ellos llegan como una orden que viene a lavar los sacrilegios. ¿Y lavarlos de quién? ¿De quiénes? Justamente de los piratas. Y no solamente estamos hablando de estos piratas que, como les llaman algunos a los españoles, sino que estamos hablando de holandeses, franceses, ingleses, ¿ya? Y entre ellos algunos muy famosos que llegaron como Drake, como Sharp, Sir Francis Drake, Sharp, entre otros tantos que son esos dos son los diablos más conocidos, ¿ya? Resulta de que, claro, como ya les decía, nosotros siempre estamos hablando de la historia de las Carmelas, la Carmela poseída, de la Alameda, qué sé yo. Pero nos interesa porque cuando las Carmelitas son llamadas es a raíz de un episodio bastante dramático que es ocasionado por Bartolomé Sharp. Y Bartolomé Sharp, la herencia que nos dejó, en realidad es nula. Salvo algo que yo aprendí ayer justamente en nuestra ruta. No era ruta, en realidad era taller de fotografía, en donde llegaron, ¿cuántas personas, Ale? Eran como... No sé, ustedes tenían como 100 personas cuando estaban mostrando la... Sí, es que nosotros vamos caminando. Lo que pasa es que se nos van sumando personas en la calle, cuando en el ustedes camino. hicieron el ejercicio de la caja oscura, son varias familias las que se unieron a la fila para saber qué es lo que estaban viendo. Y la fila era enorme y ¿cuándo va a terminar esto? Sí, pero eran muchos. Sí, pero el grupo nuestro era de 50, 60 personas. 60 personas más o menos. Bueno, resulta de que entre esas 60 personas había un caballero que llegó que se llama Juan Fernández, ¿ya? Don Juan Fernández, un caballero muy de todo mi respeto, me preguntó que cuál era el tema de hoy día en la radio. Yo le conté más o menos cuál era el tema de hoy día y él le encantó porque me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes el origen de el dicho ojo al charqui? Y yo le dije, bueno, yo me imagino de que en la guerra del Pacífico los soldados le daban un poco de charqui, un poco de agua, un poco de cebolla y nada más. Y con eso se tenían que mantener. Pero esa no es la verdadera historia. Claro, a eso voy a ir. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea que yo tenía era esa, porque el charqui tenían que tener cuidado porque o te lo robaba el compañero de al lado o pasaba un perrito, si es que habían perros vivos, y te robaba el charqui y tú te quedabas sin tu ración. ¿Puedo decir algo? Lo que pasa es que es el ojo al pirata Char, que es la real historia, es porque de Aurelio Díaz Mesa es uno de los pocos que yo he leído que habla de cuando llegan estos piratas a La Serena, porque no existía el puerto de Coquimbo. Ojo con eso, que Coquimbo es mucho más nuevo. Estos gallos abusaban de las monjitas, estos gallos violaban a las monjitas y a todas las mujeres que encontraban por ahí. Y es por eso que había que tenerle ojo, a pesar de que ese dicho que suena tan popular y tan nuevo, obviamente es de ahora, pero no es de esa época, sino que después la gente empezó a interiorizarse en ese tema de los piratas y no encontraron motivo más interesante que ocupar el apellido de este gallo, que eran unos gallos muy sangrientos, o sea, donde iban, mataban nomás y lo saqueaban todo. Y después pusieron ojo al charqui por este pirata tan renombrado. A eso iba a ir. De hecho, yo no escuché cuando ese caballero te dijo eso, pero yo recordé al tiro a Aurelio Díaz Mesa que lo explica con lujo y detalles, como ellos cuando llegan ahí hacen las maldades más grandes que existen y obviamente ocupaban
muchas cuevas que habían ahí para refugiarse, se quedaron mucho tiempo ahí haciendo estragos por esa zona. Bueno, justamente por eso que yo estaba haciendo esta mención, porque el don Juan Fernández me decía, ojo charqui, me preguntó, yo le di la respuesta que yo asumía, sí. Yo le decía, mire, yo no sé. Es que no es charqui de carne, pues por el apellido de este gallo. Déjame hablar. Yo le decía, yo me imagino, no sé si estoy en lo cierto, pero me imagino que es eso, que charqui era el alimento y si te quedabas sin eso, jodiste. Entonces me decía, sí, podría haber sido, pero la realidad es que en los puertos, si es que se podían llevar puertos a algunos lugares, cuando veían las embarcaciones de Bartolomé Chap, inmediatamente empezaban a correrse la voz, ojo al Chap, para que pudieran esconder a mujeres, niños y víveres, para poder, y todo lo que pudieran de valor, para poder sobrevivir, porque este hombre era un huracán, llegaba saqueando, violando y quemando. Entonces, claro, sucede que ahí yo comprendí que no tenía que ver precisamente con la guerra del Pacífico, sino que era algo mucho más anterior. ¿Ya? Y ahí me acordé yo también de las historias que me contaba mi papá, porque mi papá cuando era joven se iba a veranear a la casa de unos primos en Mirasol, cerca de Algarrobo. ¿Ya? Y ahí hay varias cuevas. De hecho, en Punta Calca, por debajo de una de las laderas de Cantalao, hay una entrada también a una galería de cuevas que se comunican todas en la región, y dicen mito de que incluso estas llegan hasta La Serena, y las mismas cuevas que ocupaba Chuck, Drake y otros piratas lo ocupaban también estas personas para poder esconderse los mismos piratas cuando los veían llegar y poder arrancar rápidamente, porque o los asaltaban por tierra o los asaltaban por mar, pero las galerías que habían son tantas que ellos podían despistarlo inclusive en su propia trampa para poder salvarse. Lo que llama la atención que estos piratas, que igual eran de baja monta, o que obviamente eran piratas, allá en la zona sur si los pillaban otros barcos, pero con formaciones de marina, se las daban nomás. Entonces no esperaban nada, por eso después vinieron tan arriba a saquear ciudades. Pues llama la atención porque La Serena, al igual que Santiago, fue refundada muchas veces por lo mismo, tanto por el ataque de los originarios de la zona y también por estos gallos que llegaban en sus barcos y empezaban a quemarlo todo. O sea, era una matanza sanguinolenta. Así es. Oye, entonces vamos viendo cómo es que llegan las carmelitas acá a Santiago. Yo acá estoy buscando mis apuntes de que tengo en el cuaderno. ¿Puedo contarle algo a la gente? Pero mientras tanto lo voy a contar. ¿Puedo contarle algo a la cuéntale algo a la gente. Es que dice la enfermedad de Santa Teresa de Ávila. Ya. Dice, un año y medio más tarde Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento. La santa, temiendo flaquear a su propósito, fue a visitar a su amiga íntima, Juana Suárez, que era religiosa en el convento carmelita de la Encarnación en Ávila, con la intención de no volver. Si Juana le dejaba quedarse, a pesar de la pena que le causaba contrariar la voluntad de su padre, recuerdo que al abandonar mi casa pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía ser peor a la experimentada yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años.
Su padre, al verla tan resuelta, cesó de oponerse a su vocación. Un año más tarde Teresa hizo la profesión. Poco después se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar, y su padre le sacó del convento. La hermana Juana Suárez fue a hacer compañía a Teresa, quien se puso en manos de los médicos. Desgraciadamente el tratamiento no hizo sino empeorar la enfermedad, probablemente una fiebre palúdica. Los médicos terminaron por darse por vencidos y el estado de la enferma se agravó. Teresa consiguió soportar aquella tribulación gracias a que su tío Pedro, que era muy piadoso, le había regalado un librito del padre Francisco de Osuna, titulado El tercer alfabeto espiritual. Teresa siguió la instrucción de la obrita y empezó a predicar la oración mental, aunque no hizo en ella muchos progresos por falta de un director espiritual experimentado. Finalmente, al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. Mira qué interesante, Catalina. Bueno, pero aquí hay otra cosita interesante, que es el tema del éxtasis. Dice, en algunos de sus éxtasis, de los que nos dejó la santa una descripción detallada, se elevaba hasta 1 metro. Después de una de aquellas visiones, escribió la bella poesía que dice: tan alta vida espero, que muero porque no muero. Y este propósito, comenta Teresa, Dios no parece contentarse con arrebatar el alma así, sino que levanta también este cuerpo mortal, manchado con el barro asqueroso de nuestros pecados. En esos éxtasis se manifestaban la grandeza y bondad de Dios, el exceso de su amor y la dulzura de su servicio en forma sensible. Y el alma de Teresa lo comprendía con claridad, aunque era incapaz de expresarlo. El deseo del cielo que dejaban las visiones en su alma era inefable. Desde entonces dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Las experiencias místicas de la santa llegaron a la altura de las esponsales espíritus, el matrimonio místico y la transverberación. ¿Qué tal, Catalina? Yo te dije, nosotros la vimos a ella como fenómeno psiquiátrico en la universidad. Pero nos pueden pegar después. Fue por estas razones. Bueno, como les iba contando, esto tiene que ver mucho con los piratas. Y específicamente con el pirata Bartolomé Sharp, que ya lo habíamos anunciado ya. Sharp era un pirata inglés, ya, que fue muchas veces sorprendido merodeando las costas del Pacífico, al igual que Drake, pero su punto de preferencia era, como que ya los tenía de casero, era La Serena. Y resulta que en cierta ocasión en La Serena dejó la Tole Tole, ¿ya? Esto sería en diciembre de 1680, cuando estaba de gobernador Juan Enrique Garro, ¿ya? Y quien fue advertido de la presencia de Sharp en las costas de Chile, y en vista de ello, Enrique ordenó resguardar los principales puertos del reino de Valparaíso, Concepción y Valdivia, pero jamás se imaginó que iba a pasar por La Serena, dejándola totalmente desprotegida. Imagínate. Por lo tanto, un saludo a Andrés de Ramón Borrón, ya que se acaba de unir. Estaba del gobernador Juan José del Garro, el Santo Garro. El Santo Garro. Bueno, el tema es que nunca se imaginó que iba a pasar por La Serena y iba a dejar la Tole Tole. Bartolomé Sharp, acompañado de una tropa compuesta de filibusteros, atacó La Serena.
El corregidor de la ciudad, que en ese entonces era José Collarte, organizó un improvisado contingente militar al mando del capitán Francisco de Aguirre y Rivero, bisnieto del célebre conquistador, sí. Y la tropa española sucumbió totalmente ante la pericia de los ingleses y terminó dispersándose, o sea, huyeron. Lo mismo hizo parte de la ciudadanía, dejando la ciudad abandonada a merced de los atacantes extranjeros. 3 días después, permaneció Sharp y sus hombres en La Serena. Propuso a las autoridades un alto rescate a cambio de su retirada, pero los ciudadanos se habían quedado sin dinero, sin nada. El gobernador de Chile en ese momento tampoco pagó rescate, así que finalmente Sharp se paga con el saqueo completo de la ciudad, la incendia, ¿ya? Y luego se embarcó rumbo a la isla Juan Fernández. Lo que pasa es que ese gobernador se dice que es el gobernador más católico que existe, o sea, más que católico, era creyente absoluto, por eso que le pusieron el santo, porque se mandó un episodio en la historia de Chile que son dignos de recordar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando volvieron la gente de La Serena a su ciudad, se encontraron con un peladero totalmente devastado. Las mujeres y niños que habían quedado habían sido muertos, y los que habían quedado vivos de seguro que habían pasado a ser violados, ¿ya? Porque no se salvaban niños ni niñas. Y las mujeres, ¿para qué decir? En las iglesias, en los conventos, los saquearon enteros, sí. Y a las madres que habían, olvídate, ni pensarlo. Por lo tanto, ¿qué hacen? Mandan una carta como gran estrategia para que por favor manden a una orden que se encargara específicamente de los templos que habían sufrido sacrilegio. Mira lo que ¿Y quiénes eran ellas? Las madres descalzas. Mira, esto es interesante, po. Ataques de piratas en La Serena. Mira, varios son los ataques piratas y corsarios que han marcado la historia en La Serena, la segunda ciudad más antigua del Reino de Chile, después de ¿cuál? De Santiago, pues. Algunos de ellos son recordados como grandes gestas heroicas y otras han llevado a la ciudad casi a su ruina. A continuación se detallan todos los combates entre los primeros serenenses y saqueadores ingleses venidos de lejanos mares. Toma atención, me dice: 19 de diciembre de 1578, el pirata Francis Drake llega a la bahía de Guayacán e intentó atacar la ciudad, pero no logró desembarcar, ya que fue rechazado por 300 hombres de caballería y 200 infantería venidos desde La Serena. Los piratas logran escapar, excepto un rezagado llamado Richard Minibi, el cual es masacrado en la playa. Luego, el 13 de diciembre de 1680, 13 de diciembre, ese día están, el día 13 han pasado muchas cosas aquí en Chile. Ataque de Bartolomé Sharp. Se esperaba el ataque de este pirata en los grandes puertos del país, Valparaíso y el puerto de Concepción, por lo cual se movilizaron tropas y armas hacia esos lugares. Sharp encontró a la ciudad de La Serena indefensa, sin armas ni pólvora, de modo que sus 140 hombres lograron tomarla fácilmente y saquearla completa. El 29 de mayo de 1686, un piquete de 12 hombres al mando de Pedro Cortés Mendoza venció a un grupo de 20 piratas de William Knight, que desembarcó en Tongoy. Los piratas abandonaron sus pertrechos que habían logrado reunir. 3 de ellos cayeron en el combate y se logró tomar un prisionero que luego fue enviado a Lima. 15 de septiembre de 1686, el pirata inglés Edward Davis, secundado por 200 hombres, intentó tomar la ciudad de La Serena. Al no poder lograr su objetivo, se atrincheró en la iglesia de Santo Domingo. Los invasores fueron enfrentados valientemente por soldados y milicianos durante más de 30 horas hasta ser expulsados en la madrugada del día siguiente.
Ese ataque tiene un salto de 10 piratas muertos y un prisionero que muere al poco tiempo. Luego, el 12 de mayo de 1721, el buque francés San Luis ancló en el puerto, pero la invasión de los corsarios fue evitada mediante fuego de artillería y fusilería durante todo el día. Posteriormente, estos piratas franceses se capturaron en la bahía por especuladores españoles venidos desde el Perú. Y en octubre de 1741, el pirata inglés George Anson llegó a la bahía de Coquimbo al mando de una flota de 5 barcos, pero no intentó ataque alguno, porque seguramente se vio en las fauces del infierno.